Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me gozo en el Señor, al igual que muchos de ustedes que están cantando, adorando, alabando al Señor. Gracias al Señor por tener la oportunidad una vez más de poder unirnos así de manera virtual para compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestras sermones basadas en el libro de los Hechos. Pero antes de leer la palabra de Dios, quiero comentarles a manera de introducción, porque estamos estudiando, vamos a empezar a estudiar el libro romano. Quería contarles que en el verano del año 386 después de Cristo, un hombre llamado Agustín, estaba en la ciudad de Milán, en Italia, en la casa de un amigo, y de pronto tuvo una especie así como de tristeza profunda en su corazón. Entonces salió al patio de su casa, porque él no era de Italia. Agustín no era nacido en Italia, fue un hombre nacido en Argelia. Y él estaba ahí sentado debajo de una higuera, sentado, entonces estaba meditando con su vida. O sea, ¿qué es lo que pasa con él? Él tenía 32 años en esa época. Entonces él sabía que su vida de pecado y rebelión contra Dios lo dejaba totalmente excluido de Dios y muerto. Entonces, en ese momento que él estaba sentado debajo de este árbol, de esta planta de higuera, al otro lado de la otra casa escuchaba unas voces de unos niños que estaban jugando. Y estas voces decían de esta forma: toma y lee, toma y lee. Eso era lo que él escuchaba y resonaba en su mente. Entonces de pronto él sintió que Dios de alguna forma le estaba hablando. Entonces él fue y tomó la Biblia, abrió la Biblia, y lo que pudo leer dice así: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. Eso fue suficiente. Él no pudo continuar con la lectura. Él no pudo continuar. Eso fue como la llave para abrir su corazón, porque de esa forma, si el Señor, por medio del Espíritu Santo, no abre tu corazón, tú no puedes realmente acercarte a Dios. No siguió leyendo, simplemente tuvo que abrir su corazón para que el Dios sea quien lo capacite y él pueda realmente acercarse a Dios y confesar su pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los hombres. Llega un momento dado en que de pronto tenemos que tomar la decisión. Segunda historia. En el agosto del año de 1513, un monje llamado Lutero, él había dado un sermón. Él estaba estudiando, era un monje que estaba en un convento, y dio un sermón que no sintió, o sea, no sintió realmente la palabra en su vida. Y el sermón que él había expuesto era basado en el Salmo 31:1, que dice así: líbrame en tu justicia. Y esa palabra hizo que en este monje llamado Lutero, resonó y lo confundió más aún todavía. Porque él trataba de ser un hombre piadoso, un hombre que agrada a Dios, viviendo realmente, tratando de obedecer lo que dice la palabra, las escrituras. Él decía: ¿cómo puede ser posible que Dios me pueda condenar? Porque la Biblia dice: líbrame, dice, en tu justicia. Eso es lo que dice el texto. Entonces, él sabía que iba a ser condenado y no podía entender, o sea, él quería escapar, pero no sabía qué hacer. Entonces, este hombre llamado Lutero se sumergió más en la escritura y pudo llegar a Romanos 1:17, que dice, el cual dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escúcheme bien, ¿qué dice aquí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo acá? De ese versículo que acabamos de leer del Salmo 31, la justicia de Dios. Y está hablando de Jesucristo. Entonces,
¿Quién me va a justificar a mí? ¿Quién? Solamente Jesucristo. Entonces, esa palabra fue que él captó y lo entendió, y desde ese momento él se sentía como que caminaba casi en el aire, como quitándose ese gran peso de encima, porque la conciencia del hombre que peca a veces hace sentir que está lejos de Dios, que no puede acercarse a Dios. Entonces, te cuento estas dos historias, y una más te voy a contar, el de Juan Calvino, por ejemplo, un hombre también temeroso de Dios. ¿Cuál fue su expresión al estudiar la Biblia? En base a Romanos, dijo que aquella persona que quiera realmente, o que entiende parte o algo del libro de Romanos, tiene como la puerta abierta para entender todo el libro, toda la Biblia. Mejor dicho, es la llave que nosotros tenemos para entender todo lo que nosotros probablemente nos sentimos un poco como decepcionados, un poco desanimados cuando agarramos el Antiguo Testamento y vemos que ahí se mencionan palabras que casi no se puede expresar. Y este hombre, Calvino, habla y dice que cada uno de nosotros debe leer por lo menos una vez a la semana todo el libro de Romanos para entender las demás escrituras. Mejor dicho, la llave para entender toda la escritura está en Romanos, porque es el centro, es el compendio del Evangelio de Cristo. Usted necesita entender la palabra de Dios, hay que estudiar el libro de Romanos. Y ahí está, lo tenemos. Entonces tú quieres ser una de esas personas que quiere entender la Biblia como debe de ser, como dice realmente. Entonces te animo a que nos acompañes. Durante todo este tiempo vamos a tener una serie de estudios del libro de Romanos. Entonces, antes de leer el texto que he señalado para hoy, del capítulo 1 de Romanos, del verso 2 al 7, quiero que me acompañe una pequeña oración. Vamos a orar para que sea el mismo Señor que nos esté guiando en este tiempo para recibir su bendita y santa palabra. Padre Santo, muchas gracias una vez más, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tener ese privilegio, esa bendición de poder escuchar en esta hora, en este momento, tu palabra. Que seas tú guiándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, poniendo la enseñanza que tú quieres, Señor, que nosotros recibamos. Ayúdanos, por favor. Te suplico, Señor. Controla nuestras mentes y nuestros corazones y ayúdanos en este tiempo, Señor. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, sabiendo que tú vas a obrar conforme a tu voluntad, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El título de este sermón lo he considerado El esclavo de Dios, parte 2. Ahí está, usted está viendo su pantalla. El esclavo de Dios. En el sermón de la semana pasada se hizo bastante énfasis en el primer versículo nada más. Y vemos que la parte de la presentación del apóstol en esta carta a los romanos consta de los 7 primeros versículos. Entonces, la semana pasada vimos esto de este elemento de la presentación del apóstol Pablo, básicamente en el esclavo de Dios. Bien, vamos a leer entonces, para entender un poco más, vamos desde el versículo 1 otra vez, vamos a leer. Eso ya lo vimos la semana pasada, pero vamos del 1 hasta el 7. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como dije así en la parte de la introducción, el libro de Romanos tiene la verdad que cambia la vida. Mejor dicho, la palabra que cambia y transforma la vida. Pero para que eso suceda, se tiene que tomar con esfuerzo y determinación. ¿Con esfuerzo de qué?
de estudiar la palabra, de tomarlo seriamente, no de manera superficial. Es por eso que necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios y conocer realmente lo que está diciendo aquí para que seamos transformados. No hay otra forma. Entonces, vamos a determinar nuestra vida por entero a que Dios obre de una manera especial para que nosotros podamos entender su palabra. La carta a los romanos, que está en su Biblia, que usted lo tiene, fue escrito pues por el apóstol Pablo. Más o menos en el tercer viaje misionero, él se encontraba en Corinto, en la ciudad de Corinto, y la ciudad de Corinto pertenece a lo que hoy en día es Grecia. Bueno, siempre ha sido Grecia. Y Grecia está situada al sur de Europa, lejos de Jerusalén. Y Pablo ya tenía 22 años predicando el Evangelio de Cristo. Él todavía no estaba en Roma, por eso es que esta carta va dirigida directamente a los cristianos que estaban viviendo en ese tiempo en la ciudad de Roma. Entonces, vamos a tomar en cuenta los elementos de esta presentación o de la introducción de estos primeros versículos que acabamos de leer. Como dije la semana pasada hemos visto solamente el primer elemento, de que Pablo se presenta como un siervo, uno que está al servicio, uno que está dedicado a obedecer a su Señor, siervo y esclavo. Y un esclavo sabemos que no puede determinar o tomar decisiones por sí mismo, sino está dependiendo de las decisiones de su Señor, de su amo. Entonces, cuando leemos esta palabra de siervo en la Biblia, cuando fue escrita esta palabra, se está refiriendo básicamente en el griego, la palabra siervo lo considera el apóstol Pablo como una posición de privilegio. ¿Sabes? En el sentido, por ejemplo, cuando usted trabaja, o si usted estuviera trabajando, por ejemplo, en el Palacio de Gobierno, donde está el presidente, usted es un servidor, es un siervo del Palacio de Gobierno. Es un honor que usted tenga todos los días que lidiar con él o ver, por lo menos. Así, más o menos. Y mucho más alto. ¿Por qué? Porque se trata de Dios. Por eso él dice siervo, ¿ves? Esclavo. Así tenemos que considerarlos nosotros. Nosotros somos siervos y somos esclavos. ¿Por qué? Porque ya vamos a estudiar más adelante qué es lo que ha hecho, porque nosotros, ¿qué somos nosotros? Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. No quiero adelantarme mucho en ese aspecto porque sí, vamos a ir tratando detalle por detalle la característica y la condición del hombre y qué es lo que Dios es y qué es lo que Dios hace por nosotros. Entonces, vamos a ver los siguientes elementos de la parte de la presentación o la introducción de este primer capítulo. Número 1, el Salvador prometido. Versículo 2 dice que él había prometido antes, usted veía en su Biblia, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso fue el Salvador que Dios ha prometido. Entonces, vemos que este evangelio realmente no es un evangelio nuevo que el apóstol Pablo está escribiendo. No es tampoco algo que él se inventó de una persona muy instruida, muy conocida teológicamente, ¿no? Sino es algo, dice, muy antiguo, que Dios realmente lo había establecido así, lo había planeado así. ¿Desde cuándo? Cuando usted va a su Biblia, en el Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, desde ahí se menciona realmente lo que Dios ha establecido el plan. Cuando, por ejemplo, Adán y Eva desobedecieron, si usted va de Génesis 3, del versículo 15 en adelante, ellos desobedecen a Dios. Son destituidos del huerto de Edén. Y desde ahí vienen las consecuencias de esa desobediencia, pero Dios había prometido salvarlos. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, todito el Antiguo Testamento, hay un montón de promesas de la llegada y de la venida de un Salvador, del Mesías. Y todos los sacrificios que se hacían de los carneros durante todo el Antiguo Testamento también se referían a esto, lo que el Señor, lo que dice el Pablo aquí, que él había prometido antes por sus profetas. ¿De qué? Del Salvador prometido. ¿Quién es? El Señor Jesucristo.
Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. Durante el Antiguo Testamento, todas las profecías, todos los sacrificios que se hacían, referían al Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento vemos que ese Mesías que iba a venir es el Señor Jesucristo. Durante todos los libros del Nuevo Testamento hacen referencia al Mesías, al deseado, al esperado, al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver aquí realmente el primer elemento de la introducción de este primer capítulo habla sobre el siervo, que ya lo vimos la semana pasada, del esclavo, y este es el Salvador prometido. El segundo es el mediador entre Dios y el hombre. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que él, dice, del Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nuevamente lo leo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este es, digamos, se podría decir, el centro de toda la Escritura, la esencia de todo el Evangelio, de toda la palabra de Dios, de la Biblia, la esencia, el eje central. Así como el Sol, por ejemplo, vemos que el Sol está en el sistema planetario y tienen todos los planetas que giran alrededor de él. Este versículo también hace mención a esto. Y se habla aquí, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje, según la carne, del linaje de David, según la carne. Vale decir que era de origen humano. ¿Por qué? Porque era de esa descendencia, del linaje de David. O sea que aquí estamos viendo de un hombre, ¿ves? Del linaje de David según la carne, y también tenía una existencia externa, que era divino, declarado Hijo de Dios, porque dice que era del linaje de David según la carne. La evidencia de que era humano, porque él nació como cualquier persona, como usted y yo. Por eso vemos que era humano. Y también vemos que era divino. ¿Por qué? Porque él resucitó. Entonces, nació como un ser humano y resucitó. Y esa misma resurrección, por esa misma resurrección, también nosotros vamos a pasar, vamos a disfrutar de esto. Porque en 1 Timoteo 5:2 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es que dice, es el único mediador. Lo que ya había prometido Dios. No existe otra forma de cómo llegar a Dios. Tiene que haber sido solamente este hombre llamado Jesús, que nació en Belén, que fue prometido desde Génesis 3 durante todo el Antiguo Testamento y que se cumplió. O sea, Él es el único que cumple los requisitos para satisfacer la justicia de Dios. Por eso que Él es llamado también justicia. Entonces, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios, según 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, como dije hace un momento, que era el único que había cumplido la justicia de Dios después de haber padecido lo que padeció en la cruz del Calvario, pagando la deuda del pecado del hombre que ofende a Dios. Entonces vemos aquí que es siervo, que es esclavo, vemos el Salvador prometido y también el mediador entre Dios y el hombre. Que usted y yo no podemos llegar a Dios, no tenemos el acceso a Dios si no es por medio de Jesucristo. Necesitamos venir a Él y vamos a ver más adelante cómo es que nosotros podemos llegar a estar con Él. ¿Ves? El único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. El tercer elemento, poderoso Hijo de Dios. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Poderoso Hijo de Dios. Él fue designado Hijo de Dios, dice, con poder por medio de la resurrección. Él vino, cuando nació en Belén, como un siervo. Como un siervo. Y fue y murió a la cruz.
Eso él vino a cumplir como un simple mortal. Vemos aquí, el Espíritu Santo vino al tercer día, cuando él estuvo en la sepultura, para resucitar, el cual también resucitará a usted y a mí. Por lo tanto, el poderoso Hijo de Dios, dice, el poderoso Hijo de Dios, quien va a salvar a toda la humanidad. Escuchen bien, el poderoso Hijo de Dios, según el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Él está en la capacidad de salvar a todo el mundo y también está en la capacidad de juzgar a toda la raza humana. Ahora yo te hago una pregunta aquí. ¿En qué posición quieres estar? ¿Quieres estar realmente en la posición de que Él te salve? ¿De que Él sea tu salvador? ¿O quieres estar en la parte donde Él te va a hacer realmente, te va a juzgar, te dará juicio? Porque sabemos que Él es santo y justo. Eso debemos nosotros tomar en cuenta y ser conscientes en qué posición me encuentro ahora. Si en este mismo momento o de aquí terminando el servicio termina tu tiempo de existencia aquí. Tú que me estás escuchando en este momento. Sabemos que Él es el Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder para juzgar, con poder para salvar, con poder para perdonar de pecado, con poder para salvarte de la muerte eterna. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta y ser realmente conscientes de lo que está diciendo el apóstol Pablo en su carta de introducción, de presentación a los hermanos en Roma. Entonces, vemos aquí que Él es el siervo esclavo. También, ¿qué cosa vemos como otro elemento de su presentación? Que Él es el Salvador prometido. También vimos que es el mediador entre Dios y Él. Y ahora vemos que es el poderoso Hijo de Dios, que está en la capacidad de salvar a todo hombre o mujer que quiera ser salvo. Porque aquellos que no quieren ser salvos, Él también tiene el poder para juzgar. Entonces, el cuarto elemento, obedecer para que Él sea glorificado. ¿De quién estoy hablando acá? Del Señor Jesús. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que él tiene la capacidad y él está disponible para salvar a todas las personas, no solamente a los judíos, porque él vino a los judíos, sino también a los africanos, a los americanos, a los sudamericanos, a los peruanos, a los bolivianos, a los españoles, a todo el mundo. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No está diciendo en una nación exclusiva, sino todas las naciones. Porque el apóstol Pablo era judío y él todavía no había llegado a Roma. Pero ya él sabía, porque Dios había revelado que es para todos. Entonces, ¿y cómo? Dice, ¿cómo debemos hacer esto? O sea, ¿cómo debemos nosotros promover? Debemos promover la obediencia a Jesucristo, según lo que acabo de leer aquí. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. El apostolado es el servicio para promover. ¿Qué cosa? Que la gente obedezca, que la gente conozca al Señor Jesucristo. Y usted es el llamado, usted es el indicado a promover que la gente sea consciente de que realmente haga conocer quién es Jesús. Pero ¿cómo vamos a hacer conocer a Jesús cuando nosotros tenemos una vida desordenada? Debemos ser conscientes de eso, porque realmente al escuchar el Evangelio, la palabra, nosotros somos doblemente responsables. Entonces debemos promover la obediencia a Jesucristo por medio de ¿qué? De la fe. El hombre es justificado, dice, de su pecado, ¿por medio de qué? De la fe en el Señor Jesucristo. Porque Romanos 1:17 que vimos al inicio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted tiene que ser justificado.
Y solamente el Señor Jesucristo es el único quien puede justificar. No es tu capacidad, no es tus méritos, los méritos que puedas tener o puedas lograr, las cosas que puedas lograr, no. El Señor Jesucristo tiene que justificarte a ti. Y solamente tú tienes la decisión para hacerlo. Entonces, ¿qué significa esto más el justo por la fe vivirá? Que usted y yo tenemos que someternos voluntariamente a obedecer la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y es una libertad que nos liberta, porque tiene que ser de manera voluntaria. No puede ser de manera obligado, sino usted tiene que querer de manera voluntaria, porque es una voluntad que a usted y a mí nos liberta, según San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Y vemos cuando hablamos de esclavitud del pecado una serie de pecados, de actitudes que desagradan y deshonran a Dios, y que muchas veces algunos no conocen. Porque muchas veces vemos que la gente muchas veces ignora porque no conoce, porque no hay quien le predique, porque no hay quien le lleve la palabra. Y usted y yo somos los llamados. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Si nosotros no nos sometemos muchas veces voluntariamente realmente a obedecer al Señor, porque el Señor muchas veces dice lo que debemos hacer y nosotros no hacemos. Yo quiero que veamos aquí una ilustración que quiero presentarles. Y esta es una ilustración que le escuché a un siervo de Dios conocido, llamado Sugel. Dijo así: mentalmente ponte a pensar en dos tipos de personas. Una persona que tenga las virtudes, ¿no? Una persona que tenga una virtud, que sea una persona la más bondadosa, la más buena. Lo pones aquí, bondadosa, buena. Y la otra persona, todo lo contrario de esta virtud. Vemos aquí una persona bondadosa, totalmente buena, y al otro no. Después, tenemos a una persona, la más bondadosa persona, una persona buena, bondadosa, inteligente. Lo pones aquí. Y al otro lado, la otra persona que no es generosa, que es mezquina. ¿Te das cuenta? Que siempre busca para lo suyo. Al otro lado busca otra persona con este tipo de virtud, que sea sabia, que sea tierno y firme. Pone a este lado. Y la otra, al otro lado, todo lo contrario. Busca una persona que sea más capaz, que tenga la capacidad. Pone a este lado. Otra virtud, que sea la persona más manso que conoces. Amoroso, tierno y humilde. Pone a este lado. Y las otras virtudes para la otra persona. Todas esas cualidades, todas esas virtudes, mentalmente imagínalas y póngalos, elévalo a la perfección. Todas esas virtudes, ¿no? De ser generosa, bondadosa, perfectamente inteligente, perfectamente sabia, tierna, capaz, amoroso, perfecto. Y todas estas bondades, ponle en una sola persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? No se puede describir las características del Señor Jesucristo. Según Apocalipsis 4 dice que es indescriptible. ¿Se da cuenta? Eso es lo que te estoy haciendo ver, que vale la pena que tomemos la decisión para que esa persona sea quien nos represente, quien nos guíe, quien nos proteja. No el otro lado. No el otro lado. Ponte a pensar. No piense de manera superficial solamente en lo que estás viviendo ahora. ¿No? Es por eso cuando el Señor te dice, haz esto, quiero que obedezcas estos mandamientos, quiero que hagas esto, lo que está en su palabra, es porque Él quiere que te vaya bien. Y cuando Él te dice,
no hagas esto, no trates mal a tu pareja, no trates mal a la gente, no trates de actuar como otras personas hacen. Te está diciendo, no te hagas daño, no quiero que vivas así. Eso es lo que te está diciendo el Señor Jesucristo. Hay un siervo llamado John Stott, que él lo describe de esta manera al Señor Jesucristo. Él dice que es bueno compartir la palabra de Dios, ir a visitar a la gente y enseñarles la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios para que ellos entiendan y realmente sean quebrantados y confrontados con sus pecados y vengan al arrepentimiento. Eso es muy bueno, dice. ¿Hay que ir a predicar la palabra? Sí. ¿Hay que orar por ellos? ¿Hay que arrodillarnos pidiendo y clamar por ellos? Sí. Pero más importante que eso, dice este hombre, que realmente me sorprendió y me conmovió mucho cuando dijo que a usted y a mí nos debe doler cuando hay mucha gente que no adora al Señor Jesucristo. Debemos sentirnos dolidos, apenados, compungidos, tristes, porque el Señor Jesucristo no está siendo exaltado, no está siendo adorado. Debemos preocuparnos que de tal manera nuestros hechos, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, realmente sea que adore al Señor, que agrade al Señor. Eso tenemos que hacer. Eso es lo principal, porque Él tiene que ser adorado, tiene que ser honrado. Por usted y por mí. Te debe doler cuando una persona está andando en malos caminos, en desobediencia. Usted debe sentir pena. Usted debe sentir pena y dolor porque otras personas están adorando a otros dioses. No están exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Porque el versículo que acabamos de leer está en el 5, pues. Por quien recibimos la gracia y el apostolado dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. No había otra forma de cómo nosotros podamos escapar de la condenación eterna. No había. Por eso es que nosotros debemos andar en obediencia al Señor Jesucristo. Antes de hacer algo, yo debo pensar, ¿le agradará al Señor esto es lo que voy a hacer? Antes de decir alguna palabra realmente ofensiva, ¿le agradará a Dios? Y a veces no hacemos eso, hacemos todo lo contrario, porque no estamos nosotros con la palabra. En vez de estar con la palabra de Dios, estamos viviendo en las cosas superficiales y nos distraen las cosas de este mundo. ¿Sí? No digo que no hay que preocuparse de la situación en que estamos viendo, la realidad sí. Debemos honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Él tiene que ser honrado siempre. Él tiene que ser glorificado. Y la forma de glorificar al Señor es, ni siquiera tengo que hablar, sino tengo que tener un estilo de vida, donde que mis hechos demuestran lo que realmente digo que soy. Porque muchas veces decimos, no, yo soy un cristiano, no, yo alabo al Señor, no. Pero decimos, pero realmente con nuestras actitudes decimos otras cosas. Yo obedezco lo que dicen mis autoridades, pero no es cierto. Necesitamos tomar conciencia de lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo se dirige aquí a los romanos con este evangelio de Dios, porque el versículo 1 dice que es el evangelio de Dios, no es el evangelio de Pablo. Y cuando el apóstol Pablo está realmente escribiendo y presentando esta carta a los romanos, lo está haciendo en nombre de Dios o en representación de Dios. Y si usted no está aceptando esta palabra, realmente no está aceptando, está rechazando al Señor. Entonces vemos los elementos de la introducción y la presentación de este apóstol, del apóstol Pablo, que él se declara siervo, se declara esclavo. También menciona el Salvador que había sido prometido desde el Antiguo Testamento, y ya que en el Nuevo Testamento ya se dio, el Mesías vino, el Señor Jesucristo, y también mostró que es el único mediador entre Dios y el hombre, y que es el poderoso Hijo de Dios que puede salvarle a usted de la condenación eterna, y que también le va a juzgar a aquellos que no quieren realmente arrepentirse y acercarse a Él en fe y arrepentimiento. Y también el cuarto elemento es que Él debe ser glorificado. Siempre las cosas que yo debo hacer deben glorificar al Señor. Todas las cosas que yo hago.
Si voy a trabajar, voy a hacer mi trabajo para glorificar al Señor. Es más, versículo de Colosenses 3:23 dice que todas las cosas que hace debe glorificar el nombre de Cristo. Eso es lo que dice. Como dije, es bueno compartir la palabra de Dios y llevar el evangelio, sí, pero más importante es que Él sea glorificado. Más importante, siempre. Y de aquí vamos al quinto elemento. Llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes? Nosotros. Porque se pensaba que es para los judíos. Sí, vino a los judíos. Pero mira el versículo 6 que dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo, siendo judío, escribe una carta dirigida a los romanos, los gentiles, los que no son judíos. Esta es para usted y para mí también, que no somos judíos, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El evangelio es lo suficientemente grande, poderoso y bueno para todo el mundo. Se debe salir a impactar al mundo. Su forma y su estilo de vida debe impactar a las naciones, al mundo donde usted va. Que el Señor lo mueve de aquí de Lima a otro lugar, a otro pueblo o a otro país, donde usted vaya, tiene que impactar su forma de ser. Entre las cuales estáis también, dice, vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Para qué? Para impactar al mundo. Demostrando que ellos son llamados a ser de Jesucristo. O sea, ¿quiénes? Las personas que no están andando por ahí o tienen una vida que no agrada a Dios, que viven en desobediencia al Señor. Tienes que decirle, tú también eres llamado a pertenecer a Jesucristo. Pero yo quiero que veas acá una cosa más. Mira, la voz viene directamente a través de la predicación de la palabra. O sea, ese llamado viene a través de la predicación. Por eso usted y yo tenemos que compartir también la palabra. Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en la cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si usted dice que es cristiano, que ama al Señor Jesucristo, pero no tiene un estilo de vida que realmente honre y glorifique el nombre de Cristo. Aquí está. ¿Cómo invocarán a aquel en la cual no han creído? O sea, no se les ha predicado. Y si han escuchado, de pronto tiene una incoherencia, porque dice ser una cosa y no lo es. Usted dice que es un cristiano, una cristiana, pero realmente tiene una vida que deshonra a Dios. Y por eso que necesitamos tomar la determinación, como dije al inicio, de obedecer la palabra. Es por eso que nos vamos a enfocar en este gran privilegio que usted y yo tenemos de estudiar la palabra de Dios. En este caso, el compendio del Evangelio, el centro de la Biblia. Como alguien ha dicho que el libro de Romanos es la constitución del Evangelio. ¿Y qué es la constitución? Es la ley madre, la máxima ley que se rige en un país. La máxima ley que rige realmente el cristiano verdadero es la palabra de Dios. Sí, hay muchos hombres que se han pasado toda una vida estudiando el Evangelio. El otro día escuchaba de un hombre que había estudiado el libro de Romanos 16 años y no terminó de estudiarlo. Porque dice que cada vez que tú estudias la palabra de Dios, aprendes más cosas. Como dije, esta es como una llave que abre todas las puertas para entender lo que realmente el Señor quiere decir. Por eso es que yo te animo a que tú tomes la decisión de estar con nosotros en todas estas presentaciones del estudio de la palabra de Dios, basado en el libro romano. Si le estoy diciendo que un hombre ha pasado más de 16 años y no terminó de estudiar los 16 capítulos, imagínate. Todos los días hay que leer la palabra. Todos los días usted lee y tiene algo nuevo más. Y es fresco. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Ni siquiera les han compartido la palabra de Dios. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Usted tiene esa responsabilidad. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo.
Escúchame bien, llamados a ser de Jesucristo, o sea, llamados a ser cristianos. Lo que a ti te define y a mí no es el título profesional que pueda tener. Lo que a usted le define y a mí no es la empresa que puedo levantar, el negocio que yo pueda tener, las cosas que pueda hacer, no me definen, sino lo que le define a usted y a mí es llamados a ser cristiano. Usted tiene que ser cristiano, usted tiene que ser una cristiana, pero una cristiana a carta cabal. ¿Se da cuenta? Lo que le define a usted es realmente ser un cristiano para ser santo y ser de Él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, sigo hablando del primer elemento de la introducción, de esta presentación de la carta a los romanos, que Pablo se presenta como un siervo, como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. El evangelio prometido, hemos visto también en el versículo 2. El Salvador prometido, el que tenía que venir. Desde que cuando el hombre falló, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, entonces Dios les prometió que iba a venir un Salvador, el Señor Jesucristo. Después vemos el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre, tenía que ser humano y divino. Humano, ¿por qué? Porque tenía que llevar la culpa, el pecado de todo el mundo. No había otra forma. El otro elemento de esta presentación es que Él es el poderoso Hijo de Dios, con poder. Hijo de Dios, el que tiene la capacidad de salvar y juzgar a todos los hombres. Y que también Él debe ser glorificado. Él tiene que ser glorificado. Y que hemos sido llamados para ser realmente cristianos. Todos, sin excepción de personas. No solamente los judíos. Y por último, en el versículo 7, el saludo del Evangelio. Y a todos los que estáis en Roma, dice: amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia resume toda la bendición de Dios, sin merecerlo. Usted y yo. ¿Qué mérito tienes tú y yo? Ni el apóstol Pablo. Porque eso solamente es gracia, porque el Señor se ha fijado en nosotros de pura gracia, en su voluntad, en su santa y poderosa voluntad. Él se fijó en usted. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esa paz solamente viene por medio de Jesucristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que yo no puedo entender. No puedo entender esa paz. Escúcheme bien. Como a cualquier persona, lo que acabamos y estamos viviendo, escúcheme bien, como a cualquier persona humana, nos afectó a todos el tema de la pandemia. Inclusive a mí mismo, porque fui afectado. Pero después, entendiendo quién soy, que no soy nada, estoy en la mano de Dios, hoy estoy y mañana no estoy, entonces dije: no, Señor, yo soy tuyo. Necesito tener paz. Y el Señor sí me dio la paz. Y estoy en paz. No es que sea imprudente, que voy a salir, por así decirlo, por ahí, así, sin prudente. No, 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 no. Debo ser diligente y esforzado. Debo ser cuidadoso, sí. Pero yo tengo paz. No entiendo cómo es. Ahí está el Señor. Estamos aquí. Usted y yo también. Dios le da la oportunidad ahora. Mira que durante todo este tiempo de la pandemia, cuando yo me encuentro con algunas personas, usted no se imagina qué terror tiene cuando una persona se acerca un poquito, se corre. Hay un pavor. ¿Por qué? Lo mismo que le pasó a Agustín. Él estaba meditando en el patio de una casa, triste. Él sabía que estaba mal su vida delante de Dios, así como muchos de ustedes que saben que su vida está mal delante de Dios, pero no tienes la suficiente capacidad para acercarse a Dios. Necesitas por eso la palabra. Así como yo también necesito la palabra para seguir viviendo. Y es por eso que usted y yo
lo que estamos escuchando acá, tenemos que continuar estudiando la palabra de Dios. Porque Dios tiene planes. En algún momento la palabra que usted recibe, cuando digo la palabra que no es mía, sino es de Dios, que usted recibe, será usado para bendecir a otras personas. Y usted será ese canal de bendición hacia otras personas. Por eso que tienes que tener esa determinación, ese esfuerzo para acompañarnos durante todo este tiempo el estudio de la palabra basado en el libro de Romanos, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, las buenas nuevas. Es el Evangelio, significa buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que todos los hombres pueden ser perdonados de sus pecados y pueden ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Ante tantas noticias malas, corrupción por todo lado, maldad por todo lado, desobediencia de hijos a padres, maltrato de padres a hijos, todo es mala noticia. Y cada vez se corrompe más la situación. Pero aquí está la buena noticia, el Evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias. Usted tiene una buena noticia y la buena noticia es de que usted hoy mismo puede obtener el perdón de sus pecados y ser justificados para ser salvos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no puedo entender. ¿Cómo puedo tener paz cuando yo veo que aquí al costado una persona está falleciendo, por allá otro que está contagiado, infectado, otro por allá y así? Y yo estoy aquí. No es que sea duro, indolente. Yo soy sensible a eso también. Y tengo pena también muchos que lo que está pasando. Pero recuerda que usted y yo estamos en las manos de Dios Todopoderoso. No importa en qué circunstancia estés o estamos viviendo. Usted necesita tener paz y disfrutar de paz. Y la única paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los elementos de la introducción y de la presentación del apóstol Pablo hacia los romanos, primero que es siervo, ¿no? Siervo y esclavo. Y esa actitud de un corazón realmente humilde, diciendo, qué privilegio que yo sea tu siervo, tu salvador, tu amo, o sea, tu siervo, que estoy a tu servicio. Así como le dije hace un momento de una persona que está en eminencia, que está como gobernante, una persona que trabaja directamente es un honor, es un privilegio. Pero este es sumado a la perfección, pues, de un Dios todopoderoso. Y usted y yo es llamado a ser siervo de eso. Porque si usted no se considera y no aspira a estar ahí, en esa posición, por medio del arrepentimiento y fe, está siendo el siervo y el esclavo del otro lado. Y déjame decirte, eso sí es realmente tenebroso y escalofriante, ese era el... Entonces, el primer elemento fue la presentación del apóstol Pablo como siervo, y usted también es un siervo del Señor, un esclavo del Señor Jesucristo. Vale la pena ser esclavo de esta persona con estas cualidades, esas virtudes que hemos escuchado. 2, eres el Salvador prometido. Cuando fallaron Adán y Eva, el Señor Dios Todopoderoso prometió un Salvador durante todo el Antiguo Testamento a través de los profetas y de los sacrificios de todos los carneros que nosotros vemos en la Biblia. La llegada de un Mesías, de un Salvador. Y en el Nuevo Testamento vimos que se confirmó, ¿ya? El Salvador que Dios había prometido. 3, el único mediador entre Dios y el hombre. El único. No hay otro. No es mi capacidad, no es a través de otra persona. El Señor Jesucristo. 4, el poderoso Hijo de Dios, que tiene la capacidad de perdonarte, de salvarte, o la capacidad de que un día, si no aceptas al Señor Jesucristo, serás juzgado por Él mismo. 5, que Él sea glorificado siempre. Que tú glorifiques con tus actos. Puedes decir, no puedo yo compartir la palabra de Dios, no, pues no tengo la capacidad, no, pues yo no estudié. Pero que tus actos glorifiquen al Señor.
que tu estilo de vida glorifique al Señor. En todos los aspectos, en todos los roles que te toca vivir. Tú solamente glorificas al Señor. El Señor aceptará realmente lo que yo estoy pensando. El Señor Dios Todopoderoso realmente aceptará lo que voy a decir. Eso hay que pensar, sí. Yo debo glorificar al Señor. Yo debo decir a la gente, soy un cristiano, soy un esclavo del Señor Jesucristo, soy un hijo de Dios, pero debo mostrar con hechos también. ¿Ves? Debe haber frutos de ese arrepentimiento. Si antes tenía un estilo de vida diferente y ahora debe cambiar eso a través de la palabra y por medio de la palabra. Usted tiene que trabajar en eso, tiene que determinar ahora. 6. Que somos llamados a ser de Jesucristo. Nuestra identidad es para que usted y yo seamos cristianos, llamados a ser de Jesucristo. Y la gracia y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, estará con usted todos los días de tu vida. Como conclusión, estos son los elementos que te acabo de mencionar de la introducción del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, y usted lo acaba de leer del versículo 1 al 7. El evangelio que tú y yo necesitamos entender, ese evangelio, ¿cuál es? Las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo. Esa es una buena noticia. Que todos los hombres pueden ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. 2, que muchas personas sean salvos por la palabra predicada. Que muchas personas vengan al arrepentimiento y sean salvos por la palabra que usted y yo compartimos. Y que tengamos, mira, qué cosa que tengamos, que se despierte en nosotros un gran avivamiento de gratitud. Un gran avivamiento quiere decir una forma de vivir diferente ya. Un avivamiento que todas las personas seamos agradecidos con el Señor. Agradecidos porque hasta ahora nos ha bendecido. Agradecidos porque hasta ahora nos ha sostenido. Y la otra obediencia que tengamos es un avivamiento de obediencia. Y que tengamos un avivamiento de obedecer al Señor. Yo quiero obedecer, me voy a esforzar en obedecer. Quiero saber qué dice su palabra, voy a seguir, Señor, aunque no entienda algunas cosas, pero yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero honrarte, Señor. No quiero deshonrarte con mis actitudes, con mis acciones, con mis hechos. Ni con mi boca, ni con mis pensamientos. Un avivamiento, un gran deseo que se despierte en toda la gente en obedecer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? 3. Porque en Él fueron creadas, escúchame bien, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que están en la tierra, escúchame bien, sean visibles e invisibles, ¿ya? Aspecto espiritual, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestad, todo, absolutamente todo fue creado por medio de el Señor Jesucristo y para Él. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Responder a lo que Él nos dice en su palabra. Que vengamos en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Porque usted nos necesita, así como yo. Yo necesito que el Señor esté todos los días. De lo contrario, no podré vivir. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más podemos darnos cuenta, Señor, tu gran amor y tu misericordia para con nosotros los hombres. Que sepamos responder al Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Y que realmente tengamos una actitud o un estilo de vida que glorifique al Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida, en todo lugar donde quiera que estemos. Que Él sea glorificado siempre, Señor. Tú seas glorificado, Señor, en la vida de todas las personas que estamos aquí. Hay muchas personas que no te conocen, Señor. Y debo compungirme cada día, debo sentirme apenado con muchas personas que no te glorifican, Señor. Yo debo sentir una gran pena, Señor.
Señor, capacítanos a nosotros, Señor, Sí. a vivir en obediencia, a cumplir tu palabra, a sentirnos, Señor, como un verdadero siervo privilegiado de estar de tu lado, de estar contigo, Señor. Capacítame, Señor. No quiero caer en desobediencia, ni en orgullo, ni altivez de corazón, sino cada día, Señor, en humildad. Con ese gran privilegio, Señor, de ser tu siervo, de ser tu esclavo, vivir para tu gloria, siendo un instrumento, Señor, que tú quieres usar para tu honra. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, Dios mediante. Un abrazo.